Del Señor. Bienvenidos todos a Ministerios Emanuel. Estamos tratando el tema titulado Todo tiene su tiempo. Diga, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de sembrar, pero también hay tiempo de arrepentirnos cuando hemos fallado. Amén. Y quiero hablar de eso hoy, sobre el verdadero y genuino arrepentimiento. Es que cuando uno se arrepiente de corazón hay cambios en la vida. El ser humano cambia, es transformado. Es como que el verdadero arrepentimiento Dios lo pone en nuestro interior para volvernos a hacer las cosas que son correctas. Leamos en la Biblia Romanos 5:20. Y ahí en Romanos 5:20 vamos a encontrar la preciosa palabra del Señor de hoy. Vamos a estar tocando varios pasajes de la Biblia, tomando ejemplos de personas que bajaron hasta lo más bajo en el pecado, pero que allá al llegar a esa parte baja hicieron un stop. Reconocieron su maldad, se arrepintieron y Dios los perdonó. Vea lo que dice Romanos capítulo 5 y verso el verso que tenemos es el 20. Ahí en Romanos capítulo 5 y verso 20, la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Diga conmigo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Literalmente dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Porque si no hay ley, usted no sabe si está violando la ley. La ley es que le dice a usted si va corriendo a 70 o 80 millas por hora y usted sabe que la ley dice a 65. Y cuando usted mira al policía, no le pongas el freno porque me ponen el radar. Uno empieza a quitarle el pie, ¿verdad?, al acelerador, y que el carro se detenga solo. ¿Por qué? Porque la ley dice que debo de ir a 65. Pero vas a 80, papá. No, vas a 95. G. Ávila decía que cuando la persona corre a excesiva velocidad, dice que cuando va a 65, a 70, todavía el Señor va con él, dice. Pero cuando ya la persona va a 100 millas por hora, hasta el diablo se baja del carro. Daba risa lo que decía el pastor, pero es verdad. Pero la ley, dice el texto, por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más, diga conmigo, más, título fuerte, más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Trae la revelación hoy a nuestro espíritu y que ahora hayan corazones, Señor, que tú les hables y haya un genuino arrepentimiento en sus vidas. Haya un cambio en su interior. Puedan reflexionar que lo que están haciendo es malo y que lo que están haciendo los llevará a la muerte, que los está alejando de Dios. Padre, te pido en el nombre de Jesús que hoy puedas hablarnos a nuestra vida. Y la iglesia dice, amén. En todo momento hay una tendencia que es como una tentación de dejar de hacer lo que es correcto. Cuando Jesús está en la cruz, le gritan a él y le dicen: si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. En otras palabras, no termines de hacer la obra de redención. Esa tentación usted la va a encontrar a lo largo de su vida. Siempre aparecerá la tentación: no haga lo que es correcto. Camino corto es este. Los jóvenes, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué esperas? Llévatela, arranca y vámonos. Pero Dios dice: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin
mancilla. Hay que esperar. A los jóvenes les decimos, primeramente es un tiempo de amistad. Después de amistad viene el noviazgo. Después del noviazgo viene el compromiso. Y después del compromiso viene la boda. ¿Para qué esperar tanto? Para tu bien. Para tu bien. Entonces siempre va el enemigo a atacarte y te va a decir, ¿para qué esperas tanto? Y esta tentación la van a encontrar a lo largo de su vida, de no hacer lo que es correcto. En el área secular, en el área de la familia, esto siempre estará en sus vidas. Así que lo primero que hoy quiero enfocar a sus vidas es no cedas a la tentación. Dígale a su compañero, no cedas a la tentación. O sea, es no ceder a la tentación. Así me esté gritando el mal, diciéndome, hazlo, es mejor esto. No cederé, porque si cedo, estoy abriendo la puerta al pecado, y el pecado siempre me lleva a las partes más bajas, me degenera, me destruye. Y lo segundo es, en segundo lugar, si ya hiciste lo correcto, si ya fallaste, el siguiente paso es el arrepentimiento. Hay perdón para tu pecado, hay esperanza de restauración. Es decir, que hay gente que dice, no, pastor, si usted supiera lo que yo he hecho. Si yo estoy aquí porque me trajeron, pero yo no creo que Dios me perdone. Yo vengo a decirte esta mañana, Dios te puede perdonar. Dios te puede restaurar, porque hay misericordia para ti. Cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Entonces, quiero decirles esta mañana que lo normal, la naturaleza humana, es la tendencia de vivir siempre en el pecado. Por naturaleza nacemos en pecado. Desde que nace el hombre, nace en pecado. O sea, la Biblia dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Y dice que nacieron siendo mentirosos. Los niños ni siquiera hablan cuando nacen. Pero desde la matriz vienen contaminados ¿con qué? Con el pecado. En pecado me concibió mi madre. David decía que en pecado había sido formado, en un desliz de su papá con otra señora. Y por eso es que cuando la mamá de los hijos de Isaí hizo el banquete, porque Dios iba a ungir a uno de los hijos, la fiesta se preparó, la comida estaba lista, pero el hijo que había sido formado en pecado no había sido invitado, porque la mujer no quiere tener al otro, porque eso le recuerda la infidelidad de mi marido. Mi marido se metió con esta, ¿cómo lo voy a invitar? No, el banquete es para mis hijos, porque Dios va a ungir a uno de los míos. Y Dios dijo, no le pongas el aceite al más grande, porque tú miras a la vista, miras el cuerpo, mas yo miro el corazón, y no está aquí al que yo voy a ungir. ¿A quién estaba Dios esperando? A David, el muchacho humilde, el muchacho que trabajaba cuidando las ovejas de su padre. Así que vengo a decirte en esta preciosa hora, no cedas a la tentación, y si has cedido, hay arrepentimiento para ti. Y lo siguiente, que es una tendencia normal vivir en el pecado. Por eso tú te congregas hoy, para escuchar una palabra de fuerza que te anime a decir, no viviré en el pecado, no soy para el pecado, soy para vivir en la paz, en el amor del Señor, en la justicia de Dios, en el camino de la verdad. Vamos, aplaudan al Señor en alabanza. Eres hijo de Dios. Entonces Dios, al crear al hombre, lo forma a su imagen y a su semejanza, y es como que Dios se asocia con el hombre. Al asociarse con el hombre, lo hace parte de este mundo, y le dice, enseñoréate, sojuzga, administra. O sea, lo dota de poderes maravillosos, extraordinarios. Y lo podemos ver en el desarrollo del hombre, cómo el hombre ha manifestado lo que la Biblia dice. El hombre se ha enseñoreado del planeta. Le ha sacado el oro a la tierra, le saca el agua a la tierra, ha mejorado al mundo. Hoy las cosas son mejores para usted. Antes usted, para ir a lavar, tenía que ir al río, ¿cierto?
o o en el pozo sacaban el agua y lavaban en una piedra o en una manualmente, pues. Pero ahora en su casa hay una lavadora. El mundo está mejor ahora. O sea, hoy mi voz está llegando a través del internet a los confines de la tierra. El mundo ha mejorado, la tecnología es tremenda. A través de un teléfono celular usted se puede comunicar con su mamá, con su hermano, allá en Guatemala, allá en Venezuela. Y usted está aquí y te dice, estoy escuchando la palabra de Dios. Y en un instante su voz va a la distancia. Pero antes, 100 años atrás, jamás se imaginaron nuestros padres que esto podía suceder. O mire usted, cuando usted se monta en un avión, hoy en la madrugada nosotros nos subiremos en uno. Y a la distancia, en unas 4 horas, estaremos al otro lado del planeta. Es decir, queridos hermanos, la tecnología ha avanzado y esto te muestra que Dios te dio la sabiduría, el poder para gobernar a esta tierra y debe de ser motivo de agradecimiento a tu Dios. Por eso has venido a la iglesia, para darle gracias a Dios. Dale el aplauso al Señor en alabanza. El tiempo ha demostrado que lo que Dios dijo es verdad. Pero el hombre, por su pecado, se ha ido degradando, ha ido en descendencia al mal, alejándose de Dios cada día más y más. Es triste ver a un hombre dominado por un vicio, en lugar de prevalecer en la posición que Dios lo puso como cabeza y no como cola. Lo puso como Señor de la creación. Ahora viene un grano de maíz, de ese grano de maíz hacen el alcohol. Y ese grano de maíz domina al dueño de la tierra, al Señor de la tierra. ¿Por qué? Porque te has degradado, te has humillado a vivir arrastrado por el pecado. El pecado no te eleva, el pecado hasta te vuelve ignorante. Y el pecador se cree el más fuerte, el pecador se cree el más inteligente. Pero la Biblia a mí me dice que el hijo pródigo, cuando le dijo al papá, dame la herencia, no quiero vivir contigo, dame la herencia, quiero disfrutar mi vida, quiero vivir independientemente. La Biblia dice en Lucas capítulo 15 y verso 11 que tomó la herencia y lo primero que hizo es irse a vivir lejos. Eso hace el pecado, te hace vivir lejos de tu Creador, lejos de la fuente de la vida, lejos de la sabiduría. Y se fue lejos y de lo siguiente que hizo fue malgastar su herencia, su dinero con mujeres y con sus amigos, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que vivió perdidamente, es decir, un descenso hacia abajo. Usted que tiene 50 años, 60 años, si usted no se convierte al Señor, usted va lejos de Dios, va descendiendo a pique hacia abajo, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Por eso es que uno tiene que oír la palabra de Dios, traer a los niños a oír la palabra de Dios, porque la tendencia nuestra es ir hacia abajo, y hacia abajo lo único que hay es castigo eterno. La paga del pecado es muerte. Así que denle el aplauso al Señor, porque Dios nos ha traído a su luz admirable. Aleluya. Entonces, el Romano dice, más cuando creció el pecado, dice que sobreabundó la gracia, porque la tendencia del pecado es dominar, porque el hombre quiso ser semejante a Dios y quiso tomar el control de su vida, y ese engaño lo llevó a ser dominado. Lucas 11:15 nos habla claramente de ese pasaje del hijo pródigo, y es la misma tendencia de lo que hizo Adán y Eva. Le dijo a Dios, dame la oportunidad de dirigirme mi vida y no te metas en mi vida. Y el hombre piensa que darle cuentas a Dios es ser esclavo de Dios, y no quieren como dejarse gobernar por Dios. Y mis queridos hermanos, ¿verdad que nos va bien a nosotros dejándonos gobernar por Dios? Cierto que sentimos la paz, la armonía, la cosa más linda que hay, que Dios gobierne mi hogar. Yo entro a mi casa, encuentro una esposa sujeta a la palabra de Dios, amando a Dios, amando a la familia. No me cuesta dirigir a esta mujer. ¿Por qué? Porque primeramente ama a Dios. Pero hay mujercitas que no tienen a Dios, que qué terribles son, hermano.
No, hermanos, tremendo una mujer sin Dios. Dejan al marido abandonado, se van a los bailes, le pagan mal al marido, vienen con droga, a veces vienen borrachas. Y ahora no digamos el maridote sin Dios. Eso es peor, se gasta la plata, golpea a la mujer, maltrata a los hijos. O sea, sin Dios el hombre se vuelve una bestia. ¿Me están oyendo, hermanos? O sea, el pecado vuelve al hombre a un animal. Directamente, o sea, mata al ser humano. La sabiduría que Dios le dio, lo positivo que Dios puso en el hombre, señorea, sea inteligente, administra. Esa sabiduría, cuando el pecado entra, el hombre en vez de usarlo para bien, lo usa para maltratar al mismo hombre. Lo usa la sabiduría para hacerle daño a su mismo compañero y hacerse daño a sí mismo. O sea, separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Pero mi punto hoy es que la gracia de Dios sobreabundó. Que aunque hayas caído en las partes más bajas del pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Y si hoy vienes a Dios, Dios no te dirá, y oye, ¿cómo gastaste el dinero? Porque cuando el hijo pródigo volvió en sí, la palabra que dice volvió en sí es que estaba loco ese tipo, pues. Volvió en sí, estaba loco, el pecado lo tenía loco. Lo tenía entenebrecido, lo tenía cegado y volvió en sí. Y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Los jornaleros de mi papá comen bien, visten bien, están mejor que yo. Y el pecado lo había llevado a tal grado que anhelaba comer las algarrobas que se comían los cerdos. Es decir, un hombre que baja a las partes más bajas del pecado, hasta la misma sociedad lo desecha, ya no lo soportan. Miren ustedes al endemoniado gadareno, le ponían cadena y no lo podían detener. Los gobiernos levantan cárceles, como en el caso del Salvador. Es terrible ver más de 50,000 hombres que tenían aterrorizado el país. Cuando usted les mira sus caras pintadas, es decir, el pecado los llevó a las partes más bajas. Y si alguien me está oyendo por el internet, Dios tiene misericordia de ti, porque si has caído a las partes más bajas del pecado, la gracia de Dios te puede cambiar, te puede levantar, te puede hacer un hombre nuevo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la gracia de Dios levanta al hombre caído, lo restaura. Pero la sociedad lo mete preso, la sociedad lo aísla porque no lo aguantan. O sea, un pecador es insoportable. Un hombre que le da rienda suelta a su vida al pecado mata a sus mismos seres queridos, se vuelve violento, se vuelve terrible. Por eso, queridos padres, bien hacen ustedes en traer a sus hijos, presentarlos al Señor, llevarlos a la escuela bíblica para que vaya aprendiendo este niñito el temor de Dios, porque la tendencia de él será el pecado. La tendencia de él será, con la sabiduría y el poder que tengo, controlar. Si no, ustedes han visto a los hombres que se llenaron la cabeza de querer controlar el mundo. ¿Se dieron cuenta ustedes del narcotraficante de allá de Colombia? ¿Cómo se llamaba? Pablo Escobar. Ese hombre dejó terror. Estaba viendo yo el documental de él, que le hacía bien a unas personas y lo pusieron como parte del gobierno, como diputado, y allá los tipos políticos dijeron: no, este tipo llegó aquí por plata del narco, y le hicieron la guerra. Es decir, que el hombre mismo se hace daño. La sabiduría y la inteligencia que Dios le dio al hombre, porque el hombre tiene poder para gobernar. Yo admiro el potencial que Dios nos ha dado, y eso me hace a mí ser agradecido, venir humildemente aquí, dar culto, oír la palabra de mi Dios. Digan conmigo amén. Me hace a mí ser una persona agradecida. Entonces, este hombre lleno de ese conocimiento controló a Colombia, lo hizo tener dolor a Colombia. Era terrible lo que hizo. Entonces el hombre, en vez de usar ese potencial para ayudar, usa el potencial para hacer daño al otro. Así que usted, como mamá, no sabe a quién está creciendo. Si usted le enseña el temor de Dios, puede estar creciendo un monstruo, puede estar creciendo una persona que más tarde se va a llenar de odio. Y hay niños que desde chiquito le pegan a la mamá. Yo conocí un tremendo hermano, que es terrible, que me daban ganas de que fuera mi hijo, para
quitarle esa soberbia. Pegarle a su misma madre es una cosa terrible. Desde el chiquitito que empieza a quererte pegar en la cara, dile que no. A la cara de un padre no se toca. A los padres se respetan, a los padres se les obedece, y es una honra que el hijo obedezca y respete a su padre. Vamos a darle el aplauso al Señor en alabanza. Pero hay que enseñarle desde pequeño. Si no le enseña desde pequeño, esa va a ser una bestia. ¿Y después qué hacen los gobiernos? Cárceles. Para dominar esta bestia. No puede estar entre la sociedad porque va a matar a los suyos. Y hay que meterlo en la cárcel. El pecado, diga conmigo, el pecado, cuando aumenta, cuando crece, vuelve al hombre y a la mujer en una bestia indomable. Pues hermano, no. Yo quiero llegar, permíteme, Señor, llegar a donde quiero llegar. Tengo una palabra aquí que nos va a sacudir el alma. Diga conmigo amén. Entonces, vivir independiente de Dios te lleva a la ruina, te lleva al fracaso. No le he dado al hombre el gobernar su propia vida, sino vivir para la gloria de Dios, de buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando estos haces, empiezas a florecer por la gracia de Dios que está en ti, y empiezas a encontrar el rumbo de tu vida, y empiezas a prosperar, y empiezas a hacer que la tierra te dé el fruto, empiezas a hacer que la tierra te obedezca, porque tienes el favor de Dios, y empiezas a funcionar como Dios realmente te creó. Vamos, aplausos al Señor en alabanza, aleluya. Pero la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. Cuando el pecado crece, no hay más que hacer más que cortarlo. Y es el intento que hacen los gobiernos de tratar de detener la plaga humana por el pecado. La paga del pecado es muerte, es decir, que usted y yo deberíamos de morir. Muchos de ustedes deberían haber muerto ayer por su pecado. Ustedes están aquí por misericordia de Dios. Digan amén. Están aquí por gracia divina. Van a ir a oír una palabra que les va a decir que el pecado te está alejando de Dios. Has abierto una pequeña puerta y tú dices, no, es un momentito de placer, mi mujer no se da cuenta. Tenga temor de Dios. Abrirle la puerta al pecado te lleva en descendencia. Vas un escalón hacia abajo, vas un escalón hacia abajo. Y si no cierras esa puerta con el arrepentimiento, mañana estarás en el calabozo, y mañana puede ser demasiado tarde, porque la paga del pecado es palabra de Dios. Dicen amén. Ay, pastor, yo quería que me dijera otra cosa. No, hijo, por aquí hay que empezar. Por aquí hay que empezar. Todo lo que se envanecieron, se embarcaron sin Dios, naufragaron en la vida. En la Biblia hay muchos ejemplos cuando el pecado creció. Lo que estos se merecían era la muerte. No había más remedio para extirpar aquello que se había creado en el hombre que la muerte. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, más fuerte, sin embargo, la Biblia muestra un camino mejor, en donde Dios, encarecido de amor, de esperanza, de misericordia, muestra un camino de misericordia con el pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores dignos de muerte, rechazados por la sociedad, por el cielo, la santidad de Dios no podía vernos. Éramos rechazados. Por eso Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no podía ver tu pecado, pero Jesús se hizo pecado para que la sangre bendita de Jesús te limpiara de tus pecados. Tus pecados fueron clavados en la cruz. Digan conmigo amén. O sea, Jesús se hizo pecado y pagó la ley que tú violaste, porque la paga del pecado es muerte. Y su mismo Padre lo rechazó, y el sol se negó a dar la luz. Hubo tinieblas en el cielo aquella noche o aquel día que Jesús dijo, consumado es. El templo se rasgó de arriba abajo, como diciendo, Jesús, está consumado. Los que se arrepientan de sus pecados entrarán al amor del Padre. El Padre los restaurará y les devolverá la gloria que un día perdieron. Vamos, aplaudan al Señor en alabanza.
Oh, el mensaje de la Biblia es hermoso. Y nuestros hijos deben de saberlo. Y usted debe de creerlo. Por eso, hermano, que venga usted a la iglesia y se duerma, a mí me da, no sé, hermano, no sé cómo usted puede hacer eso. Que usted venga y se duerma. Otros tremendos que fácil, hermano, dejan de venir a la iglesia. A mí me da cosa faltar un domingo, hermanos. Aún cuando me voy de vacaciones, yo trato ya de ir el domingo a la iglesia. Busco una iglesia donde congregarme, porque ya es un hábito en mí ir a agradecer a mi Dios por haberme salvado y por lo maravilloso que es con mi vida. Así que por favor no se aleje, porque el pecado siempre trae la tendencia a alejarse. Empieza usted a ocultarse del pastor, que no me mire. El líder, que no le contestemos el teléfono. Digamos que no vamos a estar en la casa. Estás en pecado, y el pecado te está haciendo que te alejes. El pecado es algo natural que se nace en pecado desde que nacemos y se va multiplicando en nuestra vida. Pero Dios te muestra su amor dándote esperanza. Diga conmigo amén. Cuando el pecado crece en el hombre es marginado en la sociedad, pero la gracia de Dios te recoge. Y cuando ellos dicen ya no se puede con este individuo, Dios dice sí se puede. Este va a ser un hijo mío, un predicador de mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos da la oportunidad de arrepentimiento. Diga conmigo, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Es decir, que el arrepentimiento no es algo a la fuerza, no es algo que dices tú, por la sabiduría que tengo y la inteligencia que tengo, he alcanzado la salvación. No. Tú estás aquí, los que ya son cristianos, es porque Dios los alcanzó. En su gracia Dios puso ese arrepentimiento en tu corazón, volviste en sí y dijiste, caramba, voy a cambiar. Necesito a Dios, necesito al Señor. Y viniste. Yo a los 15 años rendí mi vida al Señor. Y el Señor me transformó, me cambió, me perdonó mis pecados. Entonces el arrepentimiento verdadero es un don de Dios. Él es el que impone el querer como el hacer. No es por inteligencia, sino por gracia divina. Fuiste traído por las solas ondas del amor de Dios. Eso es su gracia abundando en ti. Merecías la muerte, mas Dios muestra su amor contigo, perdonándote, restaurando tu hogar, restaurando tu vida. Muchos de ustedes tenían vicios y Dios los ha liberado. Dicen conmigo amén. Algunos de ustedes estuvieran podridos en la cárcel porque iban camino al pecado. Eran malos, eran soberbios, eran terribles, pero Dios los alcanzó. Vamos, aplaudan al Señor por su amor. En la Biblia hay muchos casos de personas y ciudades que se humillaron, se hundieron en el pecado. A algunos se les dio la oportunidad de arrepentimiento y a otros no. Digamos, Sodoma y Gomorra se hundió en el pecado y no quisieron arrepentirse. ¿Y cómo terminaron? Quemados por el fuego de Dios. Y el viejito Abraham, ay Señor, si hubieran 50, ¿tú los perdonarías? Sí, yo los perdono. Son 100,000 personas, si hay 50 yo los perdono. Ay Señor, si hubieran 40, sí, yo los perdono. Oh, mi Señor, si hubieran 30, sí, yo los perdono. No te enojes, mi Señor, si hubieran 20, yo los perdono, Abraham. No se moleste, mi Señor, si hubieran 10. 10. Digan conmigo 10. Si hubieran 10 justo, yo los perdono, pero no habían 10. Y los tremendos eran tan malvados que cuando los ángeles llegaron a sacar a Lot y a sus 2 hijas y a sus hijos, los malvados dijeron, saquen a los ángeles que queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Cómo está el mundo hoy? Así. Ustedes dicen que el mundo está hoy que usted no sabe si es mujer o es hombre. Y le preguntan a la gente política, ¿verdad? Le dice, defíname a una mujer. No pueden definir a una mujer. Porque si definen a una mujer, se pueden meter en problemas con el otro. Pero la Biblia lo define claramente. Varón y hembra los creó Dios. Diga conmigo, es fácil. Diga, varón y hembra los creó Dios. Volvamos a Dios, volvamos a la sabiduría de Dios. Aquí hay hembras, digan conmigo amén. Y hay varones. ¿Cuántos varones hay acá? ¿Pueden decir amén los varones? No, ya acá.
Ya casi están perdiendo la voz. Se están contaminando con lo que oyen en la TV, ¿verdad? Digan, den un grito de guerra a los varones. Es que ya no saben si es un hombre. Así se ha degenerado el pecado. Vuelve loco al ser humano. En una cárcel. Si yo digo que yo soy mujer, me meten a la cárcel de mujeres. Es que yo pienso que soy mujer. Entonces nadie puede decirme lo contrario. Entonces, como yo pienso que soy mujer, me meten a la cárcel de mujeres a hacer estrago por allá. Una locura, hermanos. Pero dejemos el caso ahí. Vamos a la palabra de Dios. Como el hombre se degenera y como la gracia de Dios lo alcanza. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y usted va a encontrar de que Dios da oportunidad al hombre, aunque se haya degenerado en su pecado. Él lo alcanza, su gracia está no para rechazarlo, sino para levantarlo. Pero necesita el hombre arrepentirse. La Biblia habla de que había un rey llamado Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33, encontramos a este hombre llamado Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este hombre fue el rey más sanguinario, fue el hombre más malo. Diga conmigo, malo. Más fuerte, malo. Era malo de los malos. Le abrió la puerta al pecado y se volvió malo. Tan malo se volvió que sacrificó a su propio hijo a los dioses paganos. Siendo rey de Israel, levantó imágenes. Hay imágenes de acera en el templo de Dios. Era para que Dios lo matara, pero Dios en su misericordia le dio tiempo, le mandó mensaje. Manasés, arrepiéntete de tu pecado, como Dios te está hablando a ti. Estás sentado aquí, estás en pecado, y la palabra de Dios te dice: arrepiéntete, deja a la mujer que no es tu mujer, vuélvete a Dios, deja ese vicio, deja ese pecado. Y tú dices: no puedo. Sí puedes. Si hoy eres atentamente la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos vean por mi camino. Es decir, que si tú te arrepientes y dices: la estoy regando, estoy pecando, estoy defraudando a mi familia, estoy defraudando a mi Dios, estoy defraudando la sabiduría del Dios que me creó, me voy a arrepentir y me voy a volver en un hijo de Dios. Vamos, aplaudan al Señor en alabanza. Si lo haces, Dios te perdona. Diga: si lo haces, Dios te perdona. Entonces este hombre llegó a las partes más bajas en el pecado. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Es decir, su padre había hecho un trabajo y él vino y lo levantó. Malo, diga conmigo, malo. Tú eres un hijo de Dios, estás aquí en la casa de Dios, pero tienes un hijo. ¿Qué quieren ustedes con su hijo? Que sea bueno, que sea mejor que ustedes. Pero si un hijo, en vez de ser bueno, se vuelve malo, dice: no quiero saber de iglesia, me voy a volver ateo, y es enemigo de la gracia de Dios. Así era Manasés. Malo, diga conmigo, malo. Abrió la puerta del corazón al pecado, y el pecado lo fue degenerando, lo fue bajando en las escalas del descenso hacia ser la persona más baja de la sociedad. Siendo rey, se volvió lejos de Dios. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová:
en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Es decir, como estar en contra de Dios. Es como yo como pastor les diga, hermanos, fuera Dios, aquí van a adorar y les pongo una imagen aquí de un Dios pagano. Me podría matar Dios ahí mismo, me lo merezco, porque la paga del pecado es muerte. Me lo merezco. Y este hombre hizo todo esto y Dios todavía tenía misericordia de él. Qué tremendo que es Dios. Oh, mi Padre, cómo me bendice esta palabra. Con el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Imagínense cuánto ejército hay en los cielos. Quizá me imagino que puso el Dios Sol, puso al Dios Api, el Dios Luna. Altares a los dioses del cielo. Verso 6. Y pasó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos. O sea, era un astrólogo, era un adivino. Y no solamente eso. Imagínate, Luis, que agarré a este muchacho hermoso tú y te pervertás en el pecado. Y llegues a esos extremos. Después de ser hijo de Dios, porque estamos hablando de un hijo de Dios. No estamos hablando de un cincueyuca que no conoce a Dios. Estamos hablando de la realeza. Me dicen amén, hermano. Perdonen mi lenguaje, pero es que tengo deseo que todos os arrepentáis y reconozcáis que Dios te ama y que en su amor quiere perdonarte, quiere restaurarte y volverte a la posición divina. Dale el aplauso al Señor en alabanza. Y entonces como que ofrezcas a este niño y lo sacrifiques a las deidades. Pues te daríamos palo aquí todos los creyentes. Pero así estaba este hombre y Dios no lo mataba. Sé que todos ustedes están haciendo el juicio, que lo maten, que lo maten. Somos buenos para decir eso, ¿cierto? Que lo metan preso, que pague por lo que ha hecho. Imagínate toda la noticia. Sacrificaron, ¿cómo se llama tu hijo? Sacrificaron a Sebastián a los dioses. Su madre se volvió una asesina y estaba ahí. No, hermano, eso sería terrible. Pero el pecado hace que los hombres se vuelvan ignorantes. Dios nunca ha pedido sacrificio de seres humanos, nunca. Él por eso se dio a sí mismo. Él, su hijo, se sacrificó por todos nosotros. ¿Para qué vamos a dar nuestros hijos en sacrificio si ya hay un solo sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el del mundo? Vamos a darle un aplauso a Jesús, aleluya. Pero vaya conmigo y lea conmigo este hombre tan terrible. Dice que pasó a sus hijos por el fuego, lo mató y observaba los tiempos, miraba. Dice que era un agorero, era dado a la adivinación, era brujo pues, y consultaba a los adivinos y encantadores. Se encendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta ascender a su ira. Y además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón que nunca lo hicieran. Y ahí, hermano, sigue diciendo, pero lo que yo quiero llegar a cómo Dios trata con el pecador. Verso 10, vayan conmigo al verso 10. Después de que hizo toda esta grosería, si usted lo lee en ese capítulo, léalo y se va a dar cuenta hasta dónde llegó este hombre, desgraduado por el pecado. Verso 10. Y habló Jehová a Manasés. Siempre Dios habla. ¿Está hablando Dios esta mañana aquí? Siempre. Usted está en un pecadito por ahí oculto y usted dice nadie sabe. Sí, Dios sabe. El ojo de Dios sabe. Y no le gusta traer esta palabra. Esta palabra es Dios dándote una oportunidad. Arrepiéntete. Yo sé cómo estás viviendo. Yo sé que has abierto una puerta. Arrepiéntete. Y yo te restauraré. Yo te perdonaré. Y yo te volveré a levantar. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés,
O sea, hay gente que no se arrepienten hasta que lo meten en la cárcel. Allá cuando están con los grillos, cuando están encarcelados, se vuelven a Dios. Y aquí donde yo veo que la gracia de Dios siempre funciona. O sea, mi punto es que el verdadero arrepentimiento te perdona, te saca adelante. Si en la barriga del pez te arrepienten, de ahí Dios te saca. Diga conmigo amén. Manasés era malo, merecía la muerte. Diga malo, merecía morir. Pero Dios le habla y no acepta el consejo de Dios. Y luego lo llevan los sirios preso. Y cuando está preso, dice el verso 12, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de su padre. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Vamos a darle el aplauso al Señor. Vamos. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el mensaje que te traigo. Que aunque seas un pecador impedernido, has pecado una y otra vez, te has arrepentido una y otra vez, hoy Dios te está diciendo: no esperes llegar a la cárcel, no esperes estar en un ataúd. Arrepiéntete, ora de corazón. Yo voy a escuchar tu oración y te voy a perdonar y te voy a volver a tu posición original. Vamos, digan conmigo amén. ¿Cuántos reciben la palabra esta mañana? Wow, cuando yo leía esto, es que yo no puedo creer que un rey, siendo de la realeza, cayera tan bajo. Pero a la misma vez veo a un Dios amoroso. Para los que cantan y para los que tocan, el pecado también puede entrar en ustedes. El rey David, lindo hombre de Dios, descuidó la parte moral. Cuando los reyes salen a la guerra, él no salió, se metió al balcón. No era hora de estar en el balcón. Y vio de lejos a una mujer que se bañaba. Uy, chica, tenía 300 mujeres, 500 concubinas. Y codició a la mujer de Urías. Mandó una carta con su general Joás, que pusieran a Urías al frente de la batalla, porque Urías era tan fiel. Lo trajo cuando se dio cuenta que la mujer había quedado embarazada con la relación sexual que ella había tenido, tratando de cubrir el pecado. Hermano, el pecado no trata de cubrirlo. La salida para el pecado es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es: Señor, la he regado, he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti. Soy sucio, Señor, perdóname. Ese es el camino. No hay que taparlo. Y entonces David trató de taparlo. Trajo a este muchacho: ven, acuéstate con tu mujer. Hasta lo emborrachó. Y Urías dijo: no puedo tener sexo con mi mujer porque mi ejército está peleando en el campo de batalla. No puedo tener placer. Es un hombre de Dios, genuino. Es terrible el pecado. Cuando le abrís la puerta al pecado, te va llevando a las partes más bajas, que hasta tu propio amigo traicionás. Ya cuando el pecado te lleva a esos niveles de traicionar a tu mismo amigo, teniendo un montón de mujeres. Y llegó el profeta y le dijo: Rey David, había un hombre que tenía muchos hatos de ovejas. Y vino un visitante a visitarlo. Y fue al vecino que tenía una sola ovejita. ¿Y sabes qué hizo, rey? Y el rey viendo, fue y le quitó la ovejita que tenía. La mató, la guisó para dársela a su amigo. Teniendo él miles de ovejas. ¿Qué crees, rey, que merece ese hombre? Ese hombre es digno de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todos ustedes, óiganme el mensaje, por favor. La paga del pecado es muerte. Y juzgó bien.
Debe de morir, dijo David. Ese hombre eres tú, le dijo. Y esto es lo que yo hablo, el genuino arrepentimiento te cambia. Cayó David tirado, he pecado contra Dios. O sea, cuando uno reconoce que ha pecado, se arrodilla, he pecado contra Dios. Inmediatamente el profeta le dijo: tu pecado ha sido removido, tu pecado ha sido quitado. El arrepentimiento genuino te quita el pecado y te restaura a tu posición original. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Vamos a estar de pie esta mañana. Vamos a decirle: Señor, necesito tu gracia, tu misericordia. Le podía hablar de muchos casos. El caso de Nínive. Jonás decía: Nínive se merece la muerte porque es una ciudad muy mala, muy pecadora. Y él dijo: Nínive entre 40 días será destruida. Cuando el rey oyó que iba a ser destruido por su pecado, porque eran malos, eran como esa gente que mata y después van a comer. No sienten remordimiento por lo que han hecho. Ya tu conciencia no te grita porque lo has hecho una y otra vez. Ya tu conciencia le apagaste el alarma, como cuando le quitas la batería a la alarma de humo, al detector de humo. Ya no te grita tu alma, pero si de alguna manera mis palabras llegan a tu espíritu hoy, Dios te dice: si mueres en tus pecados, irás al castigo eterno. Yo te abro mis brazos. Créeme que esta mañana el Señor no te va a decir por qué lo hiciste. No. Dios abrirá sus brazos. Porque cuando el hijo pródigo dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Su padre no dijo: sinvergüenza, ¿en qué te gastaste el dinero? Su padre dijo: saquen el mejor vestido, saquen el anillo, vuélvanle la honra, pónganle zapatos, porque mi hijo perdido era y ha sido hallado. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí hay mucha gracia para perdonarte los pecados. Si hoy te arrepientes de corazón, te aseguro que tú cambiarás. A Manasés le devolvieron el trono cuando merecía morir por su pecado tan terrible. Nínive debería morir, mas Dios le perdonó los pecados a Nínive porque ayunaron desde el rey hasta los animales. David fue perdonado por su pecado y la gracia de Dios fue sobre él y Dios lo puso en honra. Porque dijo: pequé contra ti, Señor. Si alguno se siente redarguido y no piense que es bueno, porque no hay bueno ni uno. Bueno significa excelencia moral. Todos necesitamos la misericordia de Dios.